Hay muchos podcasts de entrevistas, pero no tantos de conversaciones en las que el invitado es el principal protagonista. El Rincón de Josete. Una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. El Rincón de Josete. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca accesibilidad y discapacidad y hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de una persona que os sonará porque hemos puesto muchas promos de él, lo he mencionado, muchas veces me acuerdo de él, no sé si para bien o para mal, pero me acuerdo de él en el podcast y le menciono. Y hoy estamos con Josete, del Rincón de Josete, de Tot Fútbol, de la Manzanita Accesible, de muchos más podcasts que no sé, algunos como son en catalán no me acuerdo bien, ahora él los mencionará, pero ¿qué tal, Josete? Hola, ¿qué tal, Sergio? Aquí, encantado de meterme en un laberinto, ya veremos a ver cómo salgo de este laberinto. Pues mira, los que no has dicho son Tres en Discordia, que se hace en castellano con Alicia y Eneco. Los dos en catalán, solo son dos, tampoco son tantos, eran tres lo que te voy a dar. A Pablana en Baualta, que ese soy yo solo, yo conmigo en mi mecanismo, y Ebre a Bacalano, que es con Lorena de Kiosco Chispas, y con Alex Molina puede ser una charla más. Pues nada, aquí estamos con Josete y diréis, ¿qué nos va a contar el bueno de Josete? Hoy se van a cambiar las tornas porque él nuevamente lleva a su podcast a la gente, les entrevista, les hace ahí, les sienta en una silla y les hace el tercer grado, se empieza ahí tal. Pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no he comentado aquí muchas veces, aquí sobre todo en el podcast, hablo más de movilidad reducida y demás, pero yo procuro hablar también de otras discapacidades y de otras cosas. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de los audífonos y cómo funciona y tal para las personas que no oyen. Y porque Josete, él probablemente, si escucháis su podcast, lo ha contado muchas veces. Josete, entre otras cosas, tiene una discapacidad de que no oye y demás. Eso es lo primero que vamos a contar un poquito para luego ir desarrollando el tema de los audífonos. ¿Tú oyes algo sin audífonos? Muy poco, muy poco. Antes más, evidentemente con los años eso se va degradando, pero siempre he escuchado un poquito sin audífonos. He escuchado algo, pero yo tendría que tener en la mano un mando, ojalá regulable, donde cuando estuviese sin audífonos pudiese subir el volumen de la persona al tope para poder escuchar, pero escucho muy poquito sin audífonos. Con el oído derecho, con el izquierdo se puede decir que nada. Vale. Y ahora vamos a ir al quid de la cuestión. ¿En qué momento empiezas a usar audífonos de tu vida? ¿De niño o un poquito más mayor? No, de niño, con unos 11, 12 años más o menos, quien dice, o 10 años más o menos, en torno a esas edades cuando empiezo a usar un solo audífono en principio, precisamente el que más perdido tengo, en el oído izquierdo. Eso fue por el 85, 86, más o menos. Ya ha llovido, ¿eh? Yo en esa época no estaba ni en proyecto, ¿eh? No estaban ni los planos. Exacto, no estaban ni las partes de tu papá. No, aún no llegaba a ese escenario. Pues esto fue en el 85, más o menos, del siglo pasado, el siglo XX. Vale, y has ido, desde esa época, has ido usando distintos audífonos, cambiando los modelos, han ido evolucionando. ¿Y cómo ha ido esa evolución? Entiendo que siempre para bien y también combinando, que yo sé que es algo que combina con la tecnología poco a poco actual, que también va combinando los audífonos. ¿Cómo ha sido esa evolución de tus distintos audífonos? Claro, desde el 85, digamos, que están los primeros audífonos. El primer audífono lo oído izquierdo, que era muy chiquitito, era muy pequeñito, que iba por dentro de la oreja. Mira, te voy a sacar para que tú lo veas, ¿eh? Tú ves pues era mucho más pequeñito, me lo metía dentro de la oreja y era analógico, no era ni digital. Eso, al cabo de unos años, que no recuerdo cuántos años, ya vino el siguiente, que ya era un poco más grande, era todavía analógico ya,
se plantearon la opción de ponerme el oído derecho, porque era insuficiente solo con el oído izquierdo, el tener audífono. Y ha ido evolucionando hasta al momento de hoy en día llevar mi segunda generación de audífonos digital. Vale, y ahí fueron evolucionando un poquito. Y una cosa antes de llegar al tema digital, los audífonos, y como dice mucha gente a veces en redes sociales, que decimos, la gente dice mucho burrar, los audífonos con muchas cosas de discapacidad te los regalan, ¿no? Vas a cualquier sitio y te los regalan, y es una cosa muy barata, que sí, Josete. Sí. Es un espectáculo en este país. Se regala todo por ser persona con discapacidad. No, o sea, obviamente, yo, a ver, he hecho la PUA, no sé si sabes lo que es la PUA, que en Cataluña es el hacer como una especie de escrito que va el Departamento de la Generalitat de Benestar y Familia por la Generalitat de Cataluña, el equivalente en la Comunidad de Madrid, que creo que es donde tú estás, sería el Departamento de Bienestar y Familia, o no sé cuál sea el departamento que correspondería. Tú planteas que evidentemente te tienes que explicar los ingresos que tú tienes, los presentas y te los pueden otorgar o no. A mí, por ingresos, nunca me han otorgado ni una mísera subvención. Porque claro, está en función de ganancias. En parte yo lo puedo entender, pero también tienen que entender las autoridades o los que se encargan de esos temas de las administraciones públicas, que unos audífonos no tienen un coste barato. No. Los más económicos, como mínimo, van en torno alrededor de los 13.000 euros. ¡Uf! Los más económicos. Estoy diciendo, claro, en función de tu pérdida auditiva, tus necesidades son mayores o menores. A más necesidad, por la pérdida auditiva, más potencia, por lo tanto, el precio se encarece. Estos que yo llevo ahora están en torno a 5.000 euros cada uno. Cada uno no, pero en 5.000 euros serían unos 2.500 cada uno. Los enfilamos a 5.000 euros, los dos. Hay de audífonos que van a llegar a 6.000. O sea, de económico no tienen nada. No, de económico nada. Y regalarlos, ya te digo yo que creo que a muy poquita gente les aceptan la subvención. Tienen que ser que tengan pensiones muy bajas o que ganen poco en su trabajo para que en la PUA, o no sé cómo se llama allá en Madrid, cuando tú haces peticiones de adaptaciones en tu hogar o tecnológicas o para herramientas de este tipo como sillas de rueda o audífonos, no sé cómo se llama allá. En la PUA, a mí por lo menos ya muchísima gente nunca les han aceptado las solicitudes con documentos de adaptaciones tecnológicas o ya sea, no tiene por qué ser un audífono, sino un ordenador que tú necesites para tus estudios, algo como persona con discapacidad. Que tú Claro, necesites. joder, pues me acabas de dejar de, claro, suele correr este mito de que os regalan las cosas, de que, claro, pero es que es algo, y yo eso veo mucha desigualdad, porque tú tengas un puesto de trabajo y demás, es que al final tienes un puesto de trabajo, pero te acabas gastando todo en temas de discapacidad, y es que la vida que vas a tener, y casi no tienes para comer, Josete, es que no tienes ni para ocio ni para comer casi, si te lo gastas en audífonos, en temas de movilidad reducida y en otros temas. Es que yo creo que el Estado, mucho que se le llena de boca, el Estado y las comunidades autónomas y demás, debería en esos temas poner mucho más, porque yo creo que es algo muy necesario para el bienestar de la sociedad y de esas personas. Tú piensas que una mayor parte de los gastos, ya sea estás pensionista o seas trabajador, inherentes a tu condición, es gastos para temas de discapacidad, de la que sea física, sea auditiva, sea visual, sea cognitiva, sea de la que sea. Aunque tú trabajes y tengas una pensión que sea muy buena pensión, casi un 60% mínimo, y me estoy quedando corto, Sí. porque sabe de qué va esto, va dedicado a adaptaciones o necesidades que tenemos las personas con discapacidad. Porque tenemos, por desgracia, tenemos mayores necesidades que el resto de la población, pero he de decir algo, esto que ahora nos pasa a personas con discapacidad, ya sea adquirida o sea personas de nacimiento,
algún día le puede tocar a una persona por edad. Pues sí, y es bastante injusto. Y cuando la gente se queja de ciertas cosas como las paguitas y demás, sin tener ni puñetera idea, pero es que somos expertos en este país, hablamos de política, de seguridad social, de discapacidad sin tener ni idea, somos todos, en este país todos somos entrenadores de fútbol, todos sabemos de eso. Todos. Ya de paso, si os gusta el Barça y os gusta el fútbol, escuchad Todo Fútbol, que está este señor también, aprovecho para hacer ya la cuña, pues es eso, es que el coste y tal. Y luego también, otra cosa que te quería preguntar, que si no nos vamos un pelín del tema, el tema del mantenimiento, porque claro, unos audífonos tienen un mantenimiento también, yo entiendo, ¿no? Para que funcionen correctamente, ¿no? Sí, hombre, claro, yo cada mes tengo que ir, lo que sí que es verdad que en GAES, que es donde me compré los audífonos, son muy caros, eso sí, es la empresa que más caro los vende, pero es casi de las mejores que hay en ese país. Al menos que yo conozca, el mantenimiento mensual es gratuito. ¿Qué quiere decir mantenimiento? Es una limpieza, ver cómo están los filtros, etc, etc. Cuando pasa la garantía, cualquier reparación ya tienen que ir a fábrica, a Barcelona, por ejemplo, en este caso, y tienen un coste que no es económico según la avería que tenga el dispositivo. No te Vale. creas de 20 euros. No. Cuando es una avería ya un pelín que dice, aquí se ponen 100 euros seguramente. Vale, y ya detallitos que vamos a entrar. Los que tienes actualmente tienen, porque yo sé que hay varios, los hay con batería y con pilas. ¿Me corriges o hay de varias maneras? No, tienes toda la razón. Los hay de batería, que son los que tuve anteriormente, que ahí están, y los tengo, y con pilas, que son estos que yo tengo ahora. Y te he preguntado, ¿no será más cómodo con batería? Depende. No, porque yo, por ejemplo, ahora que viajé a los Estados Unidos a ver a mi familia, en los aeropuertos, no en todos los aeropuertos, ahí para poder cargarlos. En el avión tampoco, o al menos yo me he encontrado, tampoco hay como para cargarlo. Y la batería pues tiene una duración. Y claro, a más potencia requieras tú por tu sobrera, y si por ejemplo los tienes conectados vía Bluetooth, que eso lo hablaremos ahora, al dispositivo móvil, al iPhone, más consume batería, ¿de acuerdo? Entonces, es más cómodo llevar tu paquetito de pilas y cuando necesitas pilas, pues las cambias. De hecho, a mí las pilas me suelen durar pues de 4 a 5 días en cada audífono. ¿Por qué? Pues porque ahora, por ejemplo, yo no duermo siesta, o he hecho poquitas siestas, duermo 20 minutos, no como antaño que me he hecho una señora siesta, lo digo así un poco bajita. No, ahora no. Entonces, claro, al estar más horas requiriendo de los audífonos, más consumo de batería. La batería máximo que puede durar un día entero. Pues para mí es más cómodo, para mí, ojo, para otra gente será más cómodo el de batería, para mí es más cómodo el de pilas. Y yo siempre que salgo a la calle, llevo un paquete de pilas, por si acaso, o cuando voy de viaje, llevo un paquete de pilas. Siempre tengo 2 paquetes de pilas en reserva. Uno aquí, en el mueble que tengo aquí arriba, encima del ordenador, y otro en el bolsito que uso cuando salgo a la calle. Claro, es que es más cómodo. Esto, por ejemplo, en el mundo gamer de los videojuegos pasa con los mandos, que está el eterno debate de pilas o baterías, pero claro, es que la pila se te acaba y coges el paquete y puedes seguir. Si se te acaba en la batería, tienes que volverlo a ponerlo a cargar y hasta que se cargue otra vez. Entonces, ese es un problema y en este sentido, en los audífonos, es que es muy importante tenerlo al momento para seguir oyendo. O sea, imagínate que vas de repente por la calle y se te quedan sin batería. Entonces tienes que tener esas pilas para tenerlas a mano, la batería, como dices tú, y los países y todo. Tú imagínate que hace poco estuve en la JPO contigo en Tarrasa, ¿vale? Sí. Imagínate que en medio de la entrevista que yo tengo con Pedro Aznar, se me acaba la pila. ¿Qué hago? Ya no puedo escuchar, porque además no tenía auriculares allí como con los auriculares, puedo estar sin audífonos ninguno, porque como es una escucha más directa de lo que tú me digas, pues sí, pero allí no, allí era a pelo, el micrófono. Entonces, no, o sea, para mí es mucho más cómodo ir con un paquete de pilas cerca de mí
y cambiarme las pilas del audífono. Eso es un momento. Nada, es sacar el audífono, sacar la pila y meterla, la pila nueva. Vale. Y claro, ahora decías el tema de auriculares y demás. Te hacen como auriculares los audífonos, porque tú los conectas por Bluetooth y las llamadas por teléfono y todo. Claro, eso parece una tontería, pero para ti es que te da la vida, es que es algo muy importante. Sí, porque mira, antes, cuando los audífonos no eran digitales, yo me los ponía en la oreja del iPhone y sí, te podía responder, pero no era tan cómodo como ahora, que es como los compañeros que usan auriculares para la llamada, o unos AirPods, por ejemplo, para Apple, que van todo el día con el AirPod y contestan ahí. Pues es igual casi. Yo contesto la llamada y hablo con cualquier persona, sean videollamadas, sean llamadas FaceTime de punto a punto, ya sea una llamada de WhatsApp sin ningún problema, o escuchar un podcast. Yo lo escucho los podcasts a través de mi iPhone a mis audífonos directos. Claro, y es mucho más cómodo el proceso, o sea, es mucho más cómodo, pero ahora que dices de cascos y todo, claro, yo he escuchado los audífonos, los cascos, como decías y tú, pero hay gente y te lo vende, por ejemplo, en las keynote Apple y demás, que los AirPods Pro y otros cascos, y incluso de otras marcas, que se puede usar casi como un audífono. ¿Qué opinas tú de eso? Cuando dicen eso a veces en las keynote. A ver, yo no dudo de que se puedan usar durante un tiempo como unos audífonos. Pero aquí hay dos peros que yo pongo. Uno, que por mucho que tú quieras, eso no es de una casa especializada en audiología. Eso no te hace una prueba. Sí, pueden parametrizar tu audición, pero no es lo mismo. Y jamás pueden tener la potencia, por muy bueno que sean los AirPods, porque son buenísimos, yo no te digo que no, tienen una calidad de sonido espectacular, pero esto es tú piensas que los AirPods cuestan 190 o 200 y pico de euros, los más caros. Claro. Estos ahora no cuestan 3.000, 4.000, 5.000 euros. Hombre, si no me dan una calidad mucho mejor unos audífonos que unos AirPods o unos auriculares, cualquier otra marca, que tiene un coste alguno de 50 euros, pues como capaz, vámonos. Pues no, sí. no. Los AirPods Pro sí se pueden usar como audífono, no lo discuto, pero no para todo el día. Además, la duración de la batería de los AirPods jamás es como los audífonos estos digitales que van con batería. Jamás. Porque tú un audífono que va con batería te puede aguantar el día. Los AirPods no te puede aguantar, ya tienes que estar metiéndolos en la caja cada cierto tiempo. 8 horas o 4 horas, depende. En proporción de audio, en proporción de vídeo, lo que sea, dura más o menos. Pues sí, exactamente. ¿Y qué? ¿Podrías contarnos alguna anécdota que te haya pasado con los audífonos? De alguna cosa, decir, madre mía, ¿cómo me ha pasado esto? Hombre, mira, una anécdota de pequeñito, ya muy pequeño, cuando 11 o 3 años, iba pasando por el parque con mi madre, el parque del Besós, muy cerca de donde vivía yo antes, en el barrio de la Mina, y se me cayó el audífono. Y entre mi madre, que yo no veía mucho, y mi madre, que veía poquito, bueno, veía poquito, no veía, pero claro, era tan chiquitín que no lo veía. Me dejó en casa, no, en la tienda, la pajarería floristería que mi familia tenía, regentaba en aquel momento, y volvió al parque y lo encontró. O sea, tú imagínate que en aquella época, estamos hablando año 86 más o menos, 29, 30 años, ese audífono, si no me recuerdo, costó 100.000 pesetas. ¡Uf! 600 euros de hoy en día. 100.000 pesetas en aquella época era mucho dinero. Tú Sí, imagínate, un caso. 100.000 pesetas de la época probablemente sería mucho más dinero hoy en día, o sea, no sería 600 euros, o sea, era Claro, mucho más. seguramente. Pues imagínate el disgustazo. Decimos, así cada que yo recuerdo la abuela pluma, no recuerdo ninguna anécdota así curiosa y destacada con audífonos. Pues bastante es, porque se te pierde y vamos, ya pasando, claro, tú como has contado tienes el antiguo por si acaso, ¿no? Tienes el antiguo audífono, pues si este te falla o cualquier cosa, entonces tienes de repuesto, entonces eso es bueno. De hecho,
ahora la próxima vez que vaya a GAES, que tengo revisión, que por cierto tengo que cambiar la fecha, porque hay otra cosa, pues le tengo que dejar los audífonos antiguos para que le cambien la pila, porque claro, ya es un audífono de hace 7, 6 años más o menos. A mí me suelen durar bastante los audífonos. Ya la pila, la batería está pues como cascada, como obsoleta. Ya le cambiarán. ¿Y sabes cuánto cuesta el cambio de las baterías? Sorpréndeme. Estoy sentado por si acaso, ¿eh? 589 euros. 589. Si no mal recuerdo, se fue el coste que me dijo la muchacha. Pero las baterías que son de plutonio o de que son de oro o de... Las baterías ahora no sé, pero sí. 589, casi 600 pavos. Joder. Es que es en general el mundo de la discapacidad es un negocio, pero es que el mundo de los audífonos es que madre mía, o sea, y como dices tú, hay mucho más caro, porque luego nos podríamos meter, yo sé que aparte de los audífonos, luego está para la gente que no oye el tema de los implantes y demás, que eso es otra cosa, pero ahí se mueve dinero, vamos, se mueve dinero a las puertas, ¿eh? Como dice mira, hace muchos años un amigo mío con paro cáncer ya, me dijo una vez, cuando le dije el precio de los audífonos, joro, José, y no será mejor no ir. Tío, o sea, es que además yo pienso muchas veces en la gente que ni con una pensión, ni con un sueldo, por mucha ayuda que le den, se pueden permitir el lujo de comprar esas cosas. Es que ya sé que hay gente que va en diciembre para ir a las paguitas, todos esos temas que tú tocas muy bien, y te quiero felicitar aquí mismo en este podcast, en tu propio podcast. El ser discapacitado en este país es muy caro. Sí. Hablo de este país, hablamos de este país porque es lo que conocemos. Estoy seguro que en otros países aún es peor. Porque imaginémonos ser discapacitado en Colombia, Argentina, Uruguay, México, Chile, en Marruecos, en Pakistán, en Sudán, en todos estos países. Pero claro, tú y yo hablamos de ese país porque es lo que conocemos. Claro. Bueno, tú dices eso, pero yo otro que se me ocurre, que lo tiene, y ahora con cierto, en Estados Unidos, por el tema de la seguridad social, cómo funciona, que todo es casi privado, y se mejoró un poco, pero ahora con este señor, como llamo yo, el mono naranja que ha llegado, no sé qué le ha entrado cojeriza con las personas con discapacidad, y les está quitando un montón de cosas, lo poco que tenían en Estados Unidos, porque tienen muy poco, no sé, y en Argentina, Javier Milei pasa igual, no sé qué le pasa a estas personas de cierta ideología, sobre todo a veces pasa de la ultraderecha, pero me parece una hipocresía, y en España pasa también con Vox, que están en contra muchas veces del aborto y demás, pero luego están en contra de las personas con discapacidad. Entonces, no se sostiene la ideología. O sea, no puedes estar en contra de que la gente aborte, que viva todo el mundo, y cuando estas personas tienen necesidades, decir que no les das ayuda, que no sé qué. Y es que en Estados Unidos, el presidente, muchos puestos de trabajo y muchas cosas que había para favorecer, se los ha cargado muchas cosas públicas. Entonces, bueno, cuando se estrelló un avión, creo que fue un avión o un barco que hubo un accidente y demás, echó las culpas que era por contratar a personas con discapacidad. Y digo, este señor se la ha ido, ¿eh? Se la ha ido del todo, ¿eh? Eso fue a principio de su mandato, y eso fue un avión, porque fue un avión Sí. responsabilizó a la gente con discapacidad contratada por el anterior presidente, la anterior administración, la administración Biden. Sí. Pero es que corremos el peligro, como tú has explicado lo de Milei también en Argentina, de que eso ocurra aquí. Por eso ocurre aquí. Por eso el emblanquecer el discurso, como se está haciendo en este país, de la ultraderecha, de Vox, y aquí en Cataluña también la Alianza Catalana, es muy peligroso. Y el PP y Junts per Catalunya y medios afines a estos grupos, PP y Junts per Catalunya, lo están haciendo. Ojo, que aquí corremos los mismos riesgos que en Estados Unidos o en Argentina y otros tantos países de nuestro entorno geográfico. Ojito, no emblanquecemos, no agobicemos los discursos capacitistas e infantilizadores de las personas con discapacidad.
que está haciendo. Se dice por ahí que todos los políticos son iguales. No, no todos los políticos son iguales. El sistema político democrático es el menos malo de todos. Pero no se me puede decir que el PP, Vox, Junts per Catalunya, Alianza Catalana, se comportan igual que el PSOE, que Unidas Podemos, que Catalunya en Comú, que Esquerra Republicana, que estos partidos en clave social, yo en clave de las personas con discapacidad. Yo jamás he escuchado una condena de ciertos discursos que hace Vox en cuanto a personas con discapacidad por parte del PP, ni de Junts per Catalunya, ni ninguno de esos grupos. En cambio, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, sin ir más lejos, Gabriel Rufián, condena todo ese tipo de discursos que hace la ultraderecha respecto a nuestro colectivo. Pues sí, bueno, ahí no estoy tanto de acuerdo, pero porque, ¿sabes por una cosa, José? Porque he visto muchos casos de ayuntamientos y demás, de todos los signos políticos, y están muy bien los discursos, y los discursos están muy bien, y unos, por ejemplo, se les cae la careta ya con los discursos, pero cuando hay que hacer esas las acciones y ciertas leyes, y las leyes llegarlas a cabo, y ciertas cosas, entonces, está muy bien, la derecha tiene ese discurso de primera muchas veces, muchos partidos de derecha, pero otros de izquierda tienen el discurso de que están a favor y luego cuando hay que hacer políticas de verdad, pues no las hacen de manera activa. Así que, como tú sabes, yo les doy palos a todos y está muy bien el discurso, pero los discursos muchas veces hay que llevarlos a cabo en todos los sentidos. Pero sí. Lo sé, pero ¿sabes? Te la he lanzado, ya por donde iba, ¿no? Vale, sí. Veo que captas rápido. Sí, evidentemente hay que hacerlo, pero te voy a decir una cosa, el discurso también es importante para ver de qué pie cojea cada uno. Sí, exacto, pero hay algunos que llevan el otro discurso y luego cuando les pides unas ayudas o que adapten algo, y dices, joder, pero es que entonces tú eres igual que los otros, ¿sabes? Entonces por eso me refiero muchas veces. Y de la gente, joder, estos se han ido del tema, pero bueno, esto es un podcast como el de Josete o el mío, aquí se habla con total libertad y vamos, aquí todo lo que se está hablando no se va a cortar nada porque aquí con total libertad y lo que sale ha salido, porque para eso estamos en el podcast. No, el tema va con la discapacidad. Claro, exacto. Los audífonos son digamos, algo de uso para personas con discapacidad, en este caso auditiva. Pues sí. Y claro, es muy importante eso que decíamos del coste, porque es que como hice yo algún podcast sobre el coste de la discapacidad y demás, y lo has dicho tú también alguna vez, es que, y que eso es lo que quiero remarcar, las personas con discapacidad, de dónde han nacido o de dónde están, no pueden tener unas condiciones de vida mejor o peor. Y como dices tú, hay personas que yo creo que, y conozco algún caso que se han tenido por el tema de audífono, incluso por otras cosas, se endeudan, o sea, se endeudan en préstamos y en cosas para pedir audífonos. Y es que no es normal, o sea, no es normal que se tenga que endeudar una persona y vivir, luego no tiene para comer prácticamente y no tiene para ocio ni para nada por eso. Entonces yo creo que se tenían que hacer medidas para que eso no pase. Yo como no soy jurista, ni soy político, ni pretendo serlo, aunque la gente dice que soy muy político, yo no sé cuáles sean las medidas, pero obviamente no es tolerable que haya habido, y como tú me has dicho, es verdad, de que personas que se han tenido que endeudar por comprarse algo que es necesario para ellos, como unos audífonos, unas muletas, a lo mejor no tanto porque son menos caras, pero una silla de mejor calidad, porque las que da la Seguridad Social, la manual, la de 240 euros, pues para la mayor parte de la gente es incomodísima, porque es muy pesada, pues han tenido que endeudar, porque hay que ver las necesidades de la gente. No hay que ver en lo económico. Sergio, y si hay que hacer, tomar medidas sociales que permitan que esas personas no se endeuden, ¿cómo? Pues no sé cómo. Que las administraciones den subvenciones pues mirando caso por caso, no en lo que gana, no, sino en sus necesidades. ¿Me entiendes lo que quiero decir, Sergio? Sí.
Mira, te voy a contar un caso y ya estamos un poquito acabando, pero creo que viene mucho al caso, porque mi mujer, como sabes, tiene discapacidad y fuimos a una reunión que se hace que hacen una jornada de su enfermedad. Entonces fuimos hace 2 años, esto pasó y nos contó creo que fue justo en Cataluña, donde nos contaron el caso. Con todo el tema del grado de la discapacidad, el porcentaje y tal, pues que resulta que habían hecho obra en la casa para mejorar y le habían comprado a la niña, porque esto era una niña, una silla mejor, y por eso le habían rebajado el grado de discapacidad y el grado de... Hay un grado como que es dependiente, algo así, no me sale ahora mismo, justo me ha dado un blanco en la memoria, el grado de dependencia se llama, ya me he acordado. Pues resulta que llegaron de la Generalitat de Cataluña, los de la Seguridad Social, llegaron allí a la casa y dijeron, es que tiene una silla mejor, es que tiene un baño y tal. Toda esa silla la habían pagado con su dinero, sin pedir absolutamente nada. La obra igual que habían hecho para que esa niña tenga unas condiciones de vida para ir al baño mejor, para que esté todo adaptado a la altura y todo. Y por hacer esa obra con eso, resulta que encima, en vez de darte dinero por esa obra y tal, te castigan y te bajan que tienes que eres menos dependiente. Y dices, pero si soy menos dependiente porque he hecho la obra y compré una silla y tal, pero es que de verdad es que estamos locos. A veces los de la Seguridad Social y de distintas comunidades autónomas que es que no tienen sentido común ni nada, que tú eso y te castiguen. Claro, eso que hace ese castigo que te baja en la dependencia, que cuando tú necesites otra silla, necesites unos medios de dependencia, una persona que ayude a esa persona, o otras cosas que te compres y tal, te van a dar menos ayuda, porque eres menos dependiente. Entonces, es que no tiene sentido ninguno, ¿a que no, Josete? No, ¿cómo va a tener sentido? Es más, cuando me has dicho tú la historia, me he quedado estupefacto. O sea, el departament de Benestar i Família de la Generalitat de Cataluña, ¿pero cómo hacen esto? ¿Cómo le rebajan? Porque ha reformado la casa y se ha comprado una silla mejor. Y además, en su bolsillo, a esa niña, el grado de dependencia. Es que además, supuestamente, el grado de dependencia para ir a más mayor sea, más dificultad. Por favor, pero en qué cabeza cabe. Y además han tenido que rascar el bolsillo esa familia y probablemente esa familia quedaron endeudada para muchos años. Pues sí. Pero No bueno, pongamos obstáculos a las familias porque, mira, esto saldrá en pocos días, pero voy a desvelar algo. No sé si se habla al mismo tiempo o después que el tuyo. Hace poco estuve en un podcast y hablábamos de esto, de que las personas con discapacidad no solo quedan discapacitadas las personas, sino el entorno también sufría las consecuencias. Y este caso es un buen ejemplo de ello. Porque no solo es la niña la que sufre las consecuencias, sino la familia, porque esa familia ha quedado endeudada para muchos años. Con lo que eso conlleva, Sergio. pues sí. Pues bueno, esta es la realidad que hay y ya casi vamos a despedir el podcast. Creo que hemos tocado todo lo que podíamos tocar sobre el tema de los audífonos. Si hay algo que se me pueda haber escapado, preguntarte o alguna cosa, si quieres contarla antes de irnos tranquilamente, que no, que aquí el tiempo el que sea, y si no, pues lo que quieras decirle a los oyentes. Pues, a ver, respecto a una pregunta, no se me ocurre nada ahora. Seguramente después se me ocurrió y te dije, Sergio, tío, esto. Pero, la verdad, tengamos en cuenta que estos accesorios para personas con pérdida auditiva, en este caso, como son audífonos, no son un capricho. Y tienen un coste demasiado elevado. Y estudien las administraciones públicas cuando solicitamos financiación la necesidad de esa persona. No solo los ingresos que obtenga esa persona anualmente, sino la necesidad. Porque en muchas ocasiones la necesidad es mayor y probablemente por no excederse de esas necesidades compran audífonos por debajo de su necesidad, por lo tanto por debajo del valor de lo que esa persona necesite. Solo lanzo ese mensaje. Tengan en cuenta, estudien el caso, entrevisten qué hace falta a la persona y el entorno de la persona. Porque también quien conoce como tú ves, como tú escuchas, no solo eres tú.
si no es tu entorno más inmediato, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus amigos, porque al convivir contigo se dan cuenta de cuándo escuchas, cuándo no escuchas, de cómo te pierdes en las conversaciones grupales, etc, etc. Y ahí podrán valorar si lo que está solicitando el solicitante, valga la redundancia, es justo o no es justo. Pues sí, exacto. Pues nada, Josete, muchísimas gracias por estar aquí, por pasarte. No será la última vez que te pases, yo creo, para hablar o de los miércoles. Yo creo que incluso algún día más te puedes pasar aquí para contarnos alguna cosa más, que tienes tanto que contar. Y nada, escuchar todos el Rincón de Josete y los distintos podcasts. Y os voy a dejar en las notas del podcast y aparte va a sonar una promo de los distintos podcasts que hace Josete. Y nada, os mando un saludo a todos. Nos vemos en siguientes podcasts. Y adiós. Chao.